Continuando con nuestra clase, vamos a seguir hablando sobre la exploración con sísmica de reflexión, conceptos básicos, parte 2. Siguiendo con la plática anterior, vamos a ver otro concepto para poder depurar los datos. Algo importante que tenemos que entender de los datos sísmicos es que los datos las compran las empresas o los almacenan en lugares especiales en varios lugares del mundo y se venden. Muchos geofísicos prefieren los datos crudos para ellos utilizar nuevas técnicas matemáticas y entonces todos los datos que se procesan es simplemente para el evento desde el momento de tomar decisiones actuales de exploración, pero esos datos también pueden ser utilizados en el futuro y como les decía, se prefieren los datos crudos para que con nuevas técnicas se vuelvan a reprocesar. Aquí hablaremos sobre algunas técnicas de proceso, por ejemplo la migración. La migración se utiliza para la información de velocidad para acelerar las hipérbolas de difracción, enfocándolas en su ápice. Esto nos mejora un poco la señal. La migración de Kirchhoff es una técnica común utilizada debido a la restauración de las hipérbolas a su ápice. Las secciones apiladas migradas están visiblemente más enfocadas en las secciones no migradas. Esto elimina algunos de los problemas que habíamos hablado de recesión de ondas múltiples y otros datos de desfase que se había hablado anteriormente. Entonces observen esta, aquí tenemos una sección migrada, en la parte superior no está migrada, pero vean en la inferior ya se migró y podemos ver cómo se mejora bastante, sobre todo en profundidad, se mejoró bastante la imagen. La migración sísmica es un concepto de convertir secciones sísmicas, sismogramas, en una imagen de su suelo, reubicando los eventos de reflexión bajo su ubicación de superficie correcta, en un tiempo de reflexión vertical corregido. La migración de tiempo, las secciones sísmicas migradas tienen tiempo de viaje de dos ondas como dimensional vertical. La migración de profundidad, los tiempos de reflexión migrados se convierten a profundidades de reflector con información de velocidad adecuada. La migración puede eliminar los efectos distorsionadores de los reflectores de inmersión y la migración puede eliminar llegadas difractadas, esquinas y fallas. Aquí observemos en este gráfico lo que nos está diciendo es que hay algunos eventos que están desfasados o en su posición están movidos. Entonces parte de la migración es ajustarlos a donde le correspondería según el cálculo matemático su posición verdadera. Entonces se recurre a cambiar algunas de las ondas el método matemático permite relocalizarlas y ver con mejor nitidez cuál es la forma del terreno bajo la superficie. Aquí tenemos algunos problemas que pueden ocurrir. Es el problema de punto medio común. En inglés es Common Medium Point. Aquí vean, en este caso el punto medio común es un punto reflector donde regresa, donde llegan las ondas sísmicas y se reflejan. Pero si este está inclinado, produce varios puntos, vean que se desfasa. Entonces, esto hay necesidad de reconcentrarlo para que los reflectores sísmicos siempre sean los mismos. Aquí podemos ver cómo se reúnen los diferentes estaqueados o reuniones de puntos. Y vean que de este movimiento que estaba aquí se reorientan nuevamente a uno solo para que la onda sísmica cuando llega al geófono pueda ser relocalizada. Entonces aquí tenemos un método de apilamiento y aquí un método de migración. Son dos métodos diferentes. Aquí los vamos a reunir en un punto medio común. Entonces se trasladan todos los que estaban desfasados hacia arriba. Cuando pues, sucede este desfase, acuérdense que es porque está inclinado el estrato hacia un punto verdadero. Y de ahí lo apilamos. Y
parte del método puede ser o traer los que están hacia arriba, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Vean el efecto de la migración, se depura bastante bien la imagen y podemos ver algunas fallas. Por ejemplo, aquí se puede ver algunas fallas estas serían fallas normales, y lo que está ocurriendo aquí es un deslizamiento de tipo cuchara hacia abajo. Y al final obtenemos una imagen. Esta es un chiste que hace el geofísico de que se han corregido los puntos y nos queda algo todo cochino y sucio, ¿verdad? Es un chiste geofísico. Otra cosa que puede suceder es la resolución. Depende de qué tan separados estén los geófonos, vamos a tener más o menos resolución. Entonces aquí se puede ver un efecto de la resolución, aquí en 200 milisegundos. Algo que no habíamos hablado es que la profundidad puede ser expresada en velocidad o expresada en profundidad. Cuando se hace expresada en profundidad es cuando ya migramos los datos y los recolocamos a su verdadera posición. Y tenemos que utilizar también datos de otras correlaciones, por ejemplo de un pozo, para poder darle los datos de impedancia adecuados a cada uno de los estratos. Ahora en la interpretación ya debemos recordar algunas cosas. Por ejemplo, a veces las líneas sísmicas son hechas en grandes extensiones de terreno, entonces la resolución puede ser muy baja. Hay a veces están tan separadas las líneas sísmicas y tan largas, ¿verdad? 300 kilómetros de largo hablan en este caso. Si la escala vertical está muy exagerada, eso no permite hacer cálculos verdaderos de buzamiento y de estratos. Eso es bien importante también tenerlo en mente. La exageración vertical se hace para poder ver los estratos, pero cuando es demasiado ya no se pueden hacer cálculos directos, sino que hay que hacerlos por medios matemáticos. Otra cosa que tenemos en sísmica 2D, el espacio entre las líneas puede ser de hasta 40 o 50 kilómetros de espacio. Entonces eso nos podemos perder resolución, es decir, no encontrar algún parámetro que esté en medio de las dos líneas. La interpretación es subjetiva, esto significa que su interpretación de una estructura puede ser diferente a la de su vecino. Pero algo importante, siempre que se hace geofísica hay grupos de geólogos y geofísicos acompañándose. Los geofísicos tienden a modelar sobre modelos matemáticos y los geólogos sobre modelos comprobados reales. Entonces, entre los ambos profesionales se obtiene una versión más o menos verdadera. Interpretación 2. En general, hay algunas reglas sobre la interpretación sísmica. Un cambio en la respuesta de impedancia acústica a menudo indica un cambio de litología, por lo que en el sentido de que se ve un reflector nítido, a menudo es un contacto entre paquetes o capas. Aquí lo que estamos diciendo es que cuando hay un reflector nítido en la línea sísmica, básicamente hay un cambio grande en la densidad. Este se puede dar por que la roca es más densa o porque hay un cambio de rocas más porosas respecto a una menos porosa. También podría ser una disconformidad, como lo hemos visto en otras partes del curso. Pueden ser truncamientos y relaciones angulares, disconformidades angulares, por lo que es necesario tener un alto conocimiento de la geología regional para hacer las interpretaciones. Las fallas son obvias cuando la respuesta sísmica se degrada o se vuelve borrosa. Eso lo podemos ver en este gráfico. Podemos ver que una falla produce una visión borrosa de lo que se podría hacer. O por ejemplo en esta imagen podemos ver sombras borrosas, pero que marcan bien el límite de la falla geológica, como habíamos hablado.
Ahora, cuando estamos en dos dimensiones, es un poco difícil figurarnos cómo es en realidad el objeto que estamos dimensionando. Véanse en este caso, por ejemplo, tenemos un perfil que va en este canal con dirección perpendicular y en otro donde está paralelo. Entonces, si es perpendicular podemos ver bien el canal, pero paralelo no. Eso es algo bien importante que hay que tener en respecto a las dos dimensiones. También tenemos algún problema cuando los estratos son oblicuos. Eso nos da una forma, por ejemplo, observen aquí en el canal está el perfil está atravesando el canal y nos produce una reflectancia un poco diferente. Entonces eso es importante también considerarlo. Vean aquí una característica. En esta límite pareciera que se nos está saliendo del gráfico este reflejo que tenemos acá de un horizonte. Entonces aquí probablemente está pasando diagonal a alguna forma geológica que produce la sombra fuera del plano. En la interpretación, obsérvense, podemos ver líneas paralelas dependiendo de cómo va la estratificación o las fallas, y podemos ver cómo estas pueden aumentar, y aquí en esta línea sísmica se puede dar una idea. Observen aquí, ustedes ya fácilmente podrían interpretar. Se ven algunos marcadores o paquetes que pasan en la línea sísmica. Vemos fracturas o fallas de tipo normal. Vean que aquí el piso sube y el techo baja. Entonces son fallas normales. Probablemente esto es de tensión provocado. Y más en profundidad vemos un sobrecorrimiento en esta parte inferior. Observemos la interpretación. Se ve la grada que produce un graben. Aquí de igual manera podemos observar las gradas de un complejo de fallas de tipo normal. Se ven en esta otra fotografía, se ve un graben en un medio de fallas de tensión, es decir, hacia el exterior están los esfuerzos de tensión principales y provoca que se forme un graben en esta área. Otra cosa que es importante, con la sísmica nosotros podemos encontrar los estratos, las inconformidades, fallas, las posibles tampas. Entonces es interesante que la sísmica pues nos puede dar ideas si es las edades de formación, que hay varios sentidos de formación se pueden interpretar, y véanse en este caso se pueden ver secuencias de varios eventos. Hay un gran deslizamiento en esta zona, aquí hay otros pequeños deslizamientos, aquí hay fallas provocadas en otro momento al ocurrir este gran deslizamiento, probablemente de talud. Miren, pueden ver, después hubo otros eventos de relleno geológico. Entonces es muy fácil ponerse a elucubrar para qué pasó, como fue en la clase anterior que explicábamos algo de esto. La estratigrafía sísmica, pues podemos ver eventos de tipo erosivo, podemos ver sobrecorrimientos, cambios en la sedimentación, y por eso es importante mezclar las ideas con series estratigráficas. Aquí tenemos una serie estratigráfica, observen, es un delta que va progradando hacia el río, hacia el mar, perdón. Entonces podemos ver los sedimentos entrando al mar y formando este talud. También es típico cuando ocurre una progradación de sedimentos, hay una subsidencia ya sea por compactación o por cambio de nivel del mar.
Podemos hacer un análisis estructural y ir analizando los diferentes tipos de contactos que podemos visualizar. Por ejemplo, un contacto erosional, una discordancia erosional, eh, un, eh, fallas concordantes con la sedimentación. eh, Podemos ver sedimentación paralela, subparalela, divergente, sigmoidal, oblicua, en hamaca. Otra cosa que podemos también analizar de la sísmica son los sismogramas sintéticos. Observen que las capas van cambiando en profundidad su densidad porque hay cambios geológicos. De esto podemos figurarnos la penetración de un rayo de energía, una onda sísmica, y al irse reflejando nos produce un sismograma sintético que después lo podemos comparar con que vemos acá. Entonces lo único que hay que es hacer una corrección en la distancia porque aquí está de forma oblicua, entonces esto se comprime para poder dar estas ideas de cómo sería la respuesta sísmica en cada uno de los estratos. Otra característica en 3 dimensiones es que podemos tener una foto. Por ejemplo, aquí se ven canales de erosión. Entonces es algo importante que la sísmica de 3 dimensiones puede analizar más fácilmente que la sísmica de 2 dimensiones. Observen acá, parecerían pliegues, pero acá se puede ver en 3 dimensiones que básicamente son canales erosionales. Algo importante, cuando se invierte en sísmica es mucho dinero, pero es más barato que perforar. Entonces la sísmica contribuye a entender la situación de la región y podemos determinar, por ejemplo, las rocas de fuentes, probablemente la roca madre, qué rocas contienen petróleo, las rocas porosas, las posibles trampas, si hay o no petróleo en forma de gas o agua. Otra cosa que podemos analizar también, esto ya no es hablando de migración matemática, sino es cuando hablábamos de migración de petróleo a través de fracturas y por presión hidrostática. Y podemos ver aquí cómo teníamos inicialmente este es un estrato o un reservorio originalmente plano, y luego cuando hay fallas rotacionales cómo se puede dar el escape de petróleo a lo largo de las fallas. Ya hablamos de trampas, ¿verdad? Cuando hablamos de trampas no nos referimos a una trampa de ratones, sino a trampas estructurales o trampas estratigráficas. Aquí tenemos el común de las trampas de tipo anticlinal que hemos hablado en clases anteriores. Aquí podemos ver también la separación de los 3 fluidos que pueden haber: gas, petróleo y agua, y como hay límites o contactos a gas, petróleo o agua o petróleo, agua. Podemos diferenciar fácilmente la zonificación de la zona de agua, la zona de petróleo y el sombrero de gas. Igualmente podemos ver en este tipo de trampa normal, se puede formar una trampa estructural cuando tenemos una roca de este lado, en el lado derecho es impermeable y hace contacto con la trampa original aquí, y esto permite una acumulación. Aquí tenemos una trampa mixta donde hay un pequeño pliegue y trampas formadas por fallas de tipo inverso. Podemos combinar trampas de tipo de pliegues con fallas. También podemos entender por ejemplo disconformidades o inconformidades donde cambia la estratigrafía. Por ejemplo, es una disconformidad angular. Pueden haber estratos en forma acuñada que pueden contener petróleo, canales o lentes estratigráficos.
Vean esta bonita ejemplo en 2 dimensiones de una interpretación sísmica. Prácticamente la línea sísmica nos dice cómo es el terreno en el interior. Podemos ver un pequeño pliegue, aquí un anticlinal. Es tan comprimido que empieza a generar fallas inversas y lo expulsa. También vemos cómo la falla inversa acá sube sobre un plano casi vertical y los diferentes tipos de deformaciones. Esta es una interpretación en 3 dimensiones muy común actualmente. En el pasado estas eran muy caras por el tiempo de procesamiento, casi se hacen en supercomputadores. Actualmente la capacidad de las computadoras actuales ya ha bajado bastante los costos. Generalmente este tipo de interpretaciones en 3 dimensiones lo hacen empresas muy grandes que tienen gran capacidad de cómputo y de almacenamiento. Conclusiones. Entonces tenemos que ver que la exploración con sísmica de reflexión permite encontrar a un costo relativamente bajo interpretar la geología bajo la superficie. La exploración sísmica generalmente es más fácil cuando tenemos un punto medio común en capas horizontales, y ya vimos que en profundidad esos puntos medios comunes pueden cambiar un poco. Hay que hacer un poco de filtrado para corregir mucho las imágenes que obtenemos de profundidad. El elemento de diagnóstico más importante son los cambios abruptos de velocidades sísmicas. Eso se llaman los reflectores sísmicos y quedan muy marcados en la línea sísmica. El objetivo de la reflexión sísmica es mapear las señales grabadas, las reflexiones, en una imagen de los reflectores. El paso de procesamiento más importante para hacer esto se llama la migración. Si se recuerdan, la migración es corregir, poner en posición donde están los reflectores, eliminando algunos de los problemas que hablamos como multifuentes o flexuras que hacen un cambio en los puntos medios comunes, y eso provoca reflexiones múltiples. Bueno, con eso concluimos la plática sobre la exploración sísmica de reflexión, y vemos la gran cantidad de información que produce este método a costos que, aunque es sumamente caro, es menos caro que perforar, y es una de las primeras fases que nos diría dónde estarían los objetivos de perforación. Por ejemplo, en este gráfico se pueden identificar algunos sitios que podrían tener interés. Podemos ver algunas trampas de tipo estructural y tipos de anticlinal que, cuando ya se evalúa con otra información geológica, podemos determinar cuál sería el lugar a perforar para explorar. Ya después, cuando empieza la perforación, ya empezamos a combinar tanto los datos de sísmica de reflexión como los datos de logueo que vamos a obtener dentro del pozo, para ir correlacionando toda la información y al final decidir si el campo es económicamente productivo o no. Bueno, muchas gracias. Con esto terminamos el curso y nos vemos en la fecha de examen final.